Buen día, estudiantes. Ahora vamos a continuar con el segundo video del día de hoy, ¿no? Que trata sobre lo que es el coeficiente alfa de Cronbach, ¿no? Para eso vamos a mirar un poquito el computador acá. Yo tengo las diapositivas de el coeficiente alfa en particular, ¿ya? Y vamos a recorrerlas un poco y después vamos a hacer la demostración en eh, Excel, en SPSS y en Jamovi, ¿ya? Bueno, hablemos un poquito del cálculo de la fiabilidad en el caso de los coeficientes alfa, ¿no? ¿De dónde salen estos coeficientes y cuál es la idea? ¿No? ¿Cuál es la idea? ¿De dónde surgen? Recordando un poquito lo que recordando un poco lo que habíamos conversado anteriormente, la fiabilidad es de hecho un fenómeno unitario, un concepto unitario, ¿no? Que tiene distintas maneras en las cuales se puede calcular. Por un lado tenemos el TRT, que se entiende como el coeficiente de estabilidad. Tenemos las formas paralelas, que se entienden como el coeficiente de equivalencia. Y finalmente la división por mitades, las cuales se les denomina también coeficientes de consistencia interna. ¿Ya? Si se fijan, los nombres coinciden un poco con lo que hacen cada uno, ¿no? El TRT es estabilidad por cuanto ve qué tan estable es el test a lo largo del tiempo. Las formas paralelas tienen un coeficiente que se llama de equivalencia porque evalúa qué tanto la forma A se relaciona con la forma B. Y por último, la división por mitades se le denomina consistencia interna porque en realidad lo que ve es que tanto estas dos mitades siguen midiendo lo mismo y por lo tanto que tanto el test es consistente en cuanto a lo que mide, ¿no? En ese sentido, los coeficientes que vamos a ver ahora, ¿no? También son coeficientes de consistencia interna, solo que representan una extensión de lógica y matemática de lo que son los coeficientes de división por mitades, ¿no? Entonces, miremos para empezar un poquito a la fórmula de Goodman, ¿ya? ¿Qué es lo que realmente, o qué es lo que nos está diciendo, o algunas de las cosas que nos está diciendo o gritando el coeficiente de Goodman, ¿no? Podríamos mirar acá que nos está diciendo varias cosas. Primero, que yo tengo que sumar la varianza de cada una de las mitades en las cuales yo dividí el test, ¿no? Y luego dividirlas por la varianza del test completo, ¿ya? Aquí afuera hay un 2 que tiene una pinta un poquito eh, agregada, ¿no? Pareciera ser un anexo y no tener mucha razón de ser. Pero en realidad, si uno lo mira, ese 2 en particular representa algo un poquito más complejo, ¿ya? En realidad, ese 2 que está ahí hace referencia, ¿no? Al hecho de que el resultado que está acá es la mitad de la fiabilidad que nosotros deberíamos obtener. ¿Por qué? Porque en el fondo ese 2 aquí está representando en cuántas partes yo he dividido el test, que en este caso como son dos mitades, la A y la B, es 2. Y abajo se señala los grados de libertad que posee cada una de las mitades. Es decir, si yo tomo la mitad A, ¿con cuántas otras mitades, suena estúpido, pero es cierto, con cuántas otras mitades yo podría emparejarla? Con la cantidad total de mitades menos una, que es la misma mitad A. Entonces en ese caso es 2 menos 1. Al hacer esa corrección en el fondo, al multiplicarlo en este caso por 2, ahí inmediatamente nos encontramos con que tenemos el mismo coeficiente de Goodman, ¿ya? Sin embargo, ese 2 se nos antoja un poquito eh, sin ninguna justificación. ¿Por qué aparece? ¿De dónde sale? ¿No? Es un poquito arbitrario, ¿no? ¿Por qué 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? Y tiene que ver con esta misma división que nosotros hemos hecho acá. Nosotros dividimos el test en 2, pero siguiendo la lógica que nosotros estamos pensando acá, como dice Isaac Asimov en una novela que me permito recomendarles, que es muy buena, Los propios dioses, ¿no? Dice, bueno, si hay otro universo, un universo más, podrían haber miles. El 2 no es un número que tenga un significado particular, ¿no? Y por lo tanto yo podría decir que es un procedimiento que surge, y el número surge porque surge a partir de la lógica de los test paralelos, y los test paralelos son dos en general, entonces de allí surge esta lógica de dividir por mitades, ¿no? Pero yo podría dividir el test en más, porque surgen dudas al momento de dividir un test en mitades, ¿no? Me podría decir, bueno, ¿quién me asegura que esas mitades sean las correctas? ¿No? Si yo tengo un grupo de estudiantes, ¿no? 40 estudiantes y lo divido en dos grupos de 20 para resolver un problema matemático que va a ir con nota, ¿no? ¿Quién me asegura que no elegí los grupos de 20 donde en uno de los grupos están todos los estudiantes talentosos en matemáticas y en el otro grupo están todos aquellos que no saben sobre el tema? ¿No? ¿Quién me asegura que la división por mitades que yo hice es la división más justa? Además que, imagínense en un test de 8 ítems, ¿no? Yo podría dividir el test en
varias mitades diferentes. Pares contra impares, los primeros 4 con los segundos 4, 2, 2, 2 y 2, ¿no? Podría ser varias maneras de hacer mitades. Y eso no nos garantiza nada. Cada una de ellas podría tener un resultado diferente. ¿Ya? Y si a todas esas formas de cálculo de mitad le obtuviésemos Goodman, ¿qué tendríamos? Distintos Goodman. ¿Cómo decidir cuál es el correcto? Eso es un problema. ¿Ya? Entonces, si seguimos esta lógica de pensamiento, si tiramos un poquito la reflexión, tendríamos que decir, bueno, yo puedo dividir un test en dos partes, pero también podría dividirlo en más. Podría dividirlo en 3, 5, 9 u 8, ¿no? Pero el número total siempre está, el número de divisiones posibles siempre está condicionado por el número de reactivos. Yo no puedo dividir un test de 8 reactivos en más de 8 partes, porque los reactivos no son divisibles. Por ende, no puedo tener un test con 9 partes si el test tiene 6 reactivos o tiene 8 reactivos, ¿no? Por lo tanto, el número máximo está condicionado por el número de reactivos totales que tenga el test. Ahora, si cada reactivo mide el mismo constructo, entonces yo podría pensar en cada uno de esos reactivos como un test paralelo diferente, ¿ya? Y la pregunta que se nos da es, bueno, ¿puedo hacerlo con todos? ¿Puedo extender una fórmula? ¿Puedo en el fondo generalizar una fórmula que considere cada reactivo entonces como un test paralelo? ¿Ya? Por supuesto. En los años 30, dos autores, Frederick Kuder y Marion Richardson, ¿ya? Solamente para Kuder está la foto, Richardson es difícil de encontrar, de hecho me costé sus buenos 20 minutos en encontrar el nombre, ¿no? Diseñaron una fórmula, ¿ya? Varias en realidad, de las cuales la número 20 y la número 21 son interesantes, porque hacen referencia a esto, ¿no? En particular la número 20. Ellos señalan que si yo tengo si yo tengo un test compuesto de K, siempre el número total de reactivos va a ser K, de K reactivos, ¿no? Y esos reactivos son de carácter dicotómico, por ejemplo, preguntas de verdadero y falso, ¿no? O de si no, ¿ya? Me gusta o no me gusta, ¿ya? Yo podría calcular un coeficiente que fuese una extensión matemática del coeficiente de Goodman en base a esta fórmula que está aquí en pantalla, ¿ya? Donde K es el número de reactivos y K-1 es obviamente los grados de libertad de cada uno de ellos, ¿ya? Cada reactivo, por ejemplo el reactivo número 1, ¿ya? En un test de nerdismo, tengo figuritas, supongamos que se contesta 1 o 0, ¿no? ¿Con cuántos otros reactivos se puede emparejar? Con todos menos consigo mismo. Por lo tanto, si yo tengo 8 reactivos, el número de reactivos con los cuales se puede emparejar el número A es 8 menos 1, ¿ya? Luego, al lado, aparece, digamos, una fórmula que hace referencia a esto que está acá. Esto, en términos de reactivos dicotómicos, hace referencia a la varianza de cada uno de ellos. Se suman la varianza de cada reactivo, ¿ya? Esa fórmula se le denomina la fórmula KR20. Pero hay un pero, ¿no? Esa fórmula se aplica solamente a reactivos de carácter dicotómico. En el año 51, ¿ya? Lee y Cronbach, que aparece ahí en pantalla, saludándolos, toma este coeficiente de Goodman, ¿no? Y lo generaliza, ¿ya? Pero aplicado a reactivos de carácter continuo, es decir, numéricos, ¿ya? Nosotros los psicólogos muchas veces metemos ahí también a aquellos que son ordinales, pero por ahora no le contemos a nadie, ¿ya? En cuyo caso la fórmula de KR20 cambia un poquito en la parte de arriba y donde está señalado en rosado o rojo, ¿no? En ese caso decimos la varianza de cada ítem, de cada reactivo, desde, aquí hay un error, lo siento, desde el primero hasta el número K, ¿ya? Este no es 0, este es 1, ¿ya? Desde el 1 al K, ¿ya? Lo voy a cambiar luego, ¿ya? Aquí podríamos colocarle una línea, voy a cambiar eso ahí, ¿no? Es 1. En palabras simples, esto significa que yo voy a sumar la varianza de los reactivos del test, desde el primero hasta el último, ¿ya? Y como si fueran cada uno de ellos mitades paralelas del test, ¿no? No, incorrecto hablar de mitades porque son más de 2, pero como si fueran cada uno de ellos un test paralelo, ¿ya? Una parte en la cual hemos dividido el test completo, ¿ya? A esta familia de coeficientes, a los coeficientes alfa de Cronbach, perdón, a ese coeficiente alfa de Cronbach y al coeficiente KR20 se les denomina coeficientes alfa en términos genéricos, ¿no? Porque lo que hacen es considerar cada uno de los ítems como una instancia paralela de medición de la variable y sumarlos todos como si fuesen divisiones del test, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja en ese sentido? Bueno, hay ventajas prácticas que yo acá he señalado, esto es básicamente mío.
no necesita más de una aplicación. Uno puede tener el test solamente aplicado una vez y la obtención de alfa de Cronbach es única. No hay más formas de obtenerlo, ¿no? Al igual que Spearman Brown, al igual que Goodman, pero ojo, Goodman yo podría hacer varias aplicaciones diferentes dependiendo de la manera en la cual divido el test. En cambio, Cronbach no tiene formas diferentes, ¿ya? Solamente se obtiene de una manera. Por otro lado, tiene algo interesante Cronbach. Si yo tomase todos los Goodman de un test y los promediase, el resultado debería ser igual al coeficiente alfa de Cronbach. Por lo tanto, representa hasta cierto punto la esperanza matemática del coeficiente de Goodman, ¿ya? Y por último, obviamente, no depende de la división que nosotros hagamos del test, dado que no hay otra división posible de los ítems eh, con el coeficiente alfa de Cronbach, ¿no? No obstante, el coeficiente alfa de Cronbach tiene ciertos supuestos, y supuestos que hay que considerar, ¿no? Eh, Porque si uno no los cumple, se puede meter en un problema, y un problema grande, ¿no? El primero de ellos, el más importante, es la unidimensionalidad. El test tiene que medir solamente un único factor, ¿ya? O sea, si yo estoy hablando de inteligencia matemática e inteligencia verbal, puede que sean factores diferentes, ¿ya? Puede que sean factores diferentes, y si yo tomo todos los ítems de ambos factores y le saco un alfa de Cronbach, probablemente el alfa de Cronbach salga más bajo de lo que debería haber salido, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy mezclando peras y manzanas, ¿ya? Dado que son variables que miden cosas distintas, ¿ya? Otra condición es la tau equivalencia, la idea de que todos los reactivos al momento de ser medidos están midiendo el mismo valor de la variable latente, ¿ya? La variable latente entonces tiene que ser eh, una variable en el fondo que sea igual para todos los casos. Es decir, si la inteligencia es 30, bueno, pensemos en la actitud. Si la actitud es 30 en el ítem 1, en el ítem 2, ¿ya? Tiene que ser 30 también, ¿ya? Si va cambiando la actitud, se incumplen los contenidos o las suposiciones de tau equivalencia, ¿ya? Y por último, de acuerdo con algunos autores, la menos estudiada, ¿no?, de las condiciones o de los supuestos de alfa de Cronbach, la normalidad en la distribución de los reactivos, ¿ya? Es un tema, ¿no? Si ustedes se fijan, muchos de los test psicológicos no cumplen con el tercero de estos puntos, y con los otros dos cumplen a veces, ¿ya? Cumplen a veces, eso es importante, ¿ya? Ahora, ¿hay más coeficientes de fiabilidad? Sí, por supuesto. Está el coeficiente beta de Rahu, que es una extensión de Cronbach cuando yo tengo test multidimensionales. Están los coeficientes teta y omega de Karminis y Seller y Heiss y Bornstedt, cuesta, que en el fondo lo que utilizan son, si no me equivoco, a partir de ecuaciones estructurales, la estimación del coeficiente de fiabilidad, ¿ya? Y del análisis factorial, ¿no? Y por último, el coeficiente omega de McDonald, que he estado leyendo por ahí, muy interesante, que tendría ciertas ventajas en comparación con Cronbach en varios de los casos señalados anteriormente, ¿ya? Obviamente esto no lo vamos a ver, nos vamos a quedar con Cronbach y vamos a ver cómo se calcula, ¿ya? Para eso yo tengo aquí dispuesta una base de datos, ¿no? La cual vamos a mirar ahora, ¿no? Tenemos aquí Excel, ¿no? Tenemos el test de maldad del Dr. Stein, ¿no? Tiene puntos extras si usted sabe quién es el Dr. Stein, ¿no? Este test que habíamos estado trabajando en la mañana, ¿no? Que habíamos mirado con cómo se calculaba Spearman Brown, cómo se calculaba Rolón. Le vamos aquí a destacar de forma un poquito no tan grotesca como los otros colores que teníamos, ¿no? ¿Ya? Rolón y Goodman, ¿no? Pero ahora tenemos que calcular alfa de Cronbach. Y alfa de Cronbach, volviendo a la fórmula, como ustedes se acordarán, está acá. Voy a cambiar aquí inmediatamente este valor porque me molesta mucho eso. O hagan como que no vieron el cero, ¿no? Alfa de Cronbach implica calcular primero cuántos reactivos hay y esta división que está acá. Entonces lo vamos a trasladar aquí. Voy a ir colocando los elementos acá. K, en el caso del test, es 8, ¿no? Que son el número de ítems que están acá. Son los 8 ítems del test de maldad, ¿ya? Por lo tanto, el cálculo de la fórmula, la parte que está aquí, ya este valor de acá, es 8 partido por 8 menos 1, que es 7, ¿ya? Y eso es 1,14285714. Lo vamos a dejar ahí, ¿no? En espera. Y ahora tenemos que calcular estos elementos que están acá,
¿ya? Primero tenemos que obtener la varianza de cada uno de los reactivos, ¿ya? Entonces, cada uno de estos reactivos tengo que sacarle la varianza. Y vamos a ir acá abajo. Voy a poner aquí, ¿no? Varianzas. ¿Ya? Voy a poner las varianzas. Y estas varianzas voy a tener que obtenerlas de esta forma. Voy a poner aquí varianza. Estoy utilizando una fórmula antigua, como les dije delante, pero sirve igual. Y voy a copiar y voy a pegar esas varianzas al lado, ¿ya? Y tenemos la varianza de cada uno de los reactivos, ¿ya? Pero yo no necesito la varianza de cada uno de los reactivos, sino que necesito la sumatoria de todas, ¿ya? Vamos a sumarlas todas. Aquí vamos a poner sumatoria varianzas, ítems o reactivos, lo ponemos ahí. Y lo voy a colocar aquí. Esto va a ser entonces la sumatoria de todas estas varianzas, de las 8. Recuerden contar bien que sean las 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 8. Y estamos. Tenemos la varianza de aquí, entonces tenemos esta parte de acá. ¿Tenemos la varianza del test? Sí, por supuesto, la calculamos delante. Habíamos señalado que la varianza del test estaba acá, ¿ya? Acuérdense que habíamos sumado el test completo, ¿ya? Y luego le habíamos sacado la varianza en el ejercicio de división por mitades, ¿no? Entonces esta varianza yo la voy a copiar y la voy a dejar acá, ¿ya? Oh, qué estupidez hice. No puedo trasladar una fórmula, sino que lo voy a pegar como valor. Ahí sí, ¿ya? Olviden que hice esa tontera. Aquí vamos a poner varianza del test, ¿ya? Tenemos entonces todos los elementos con los cuales podemos hacer la fórmula. Y aquí lo que voy a hacer es traspasarlos, ¿no? Aquí voy a colocar alfa de Cronbach. Lee J. Cronbach era el autor, ¿no? Entonces, vamos a decir, esto va a ser igual a este valor que está acá, la división que hicimos delante, ¿no? Por, ¿no? Aquí abrimos paréntesis, vamos a abrir paréntesis, 1 menos, ¿ya? Voy a volver a abrir paréntesis, aunque no es necesario, una división tiene preeminencia, así que tampoco lo mismo, pero es esta sumatoria dividido por la varianza del test. Cerramos los dos paréntesis y nos da la fiabilidad de Cronbach, que en este caso es 0,7579. Si lo dejamos en 3 decimales, nos va a quedar 0,758. Fíjense que son valores similares, no hay una gran diferencia, ¿no? Eso habla muy bien de la manera en la cual nosotros elegimos las mitades, pero ojo, ¿no? Ojo que podría ser distinto, ¿no? ¿No? Podría ser que nosotros eligiéramos mal las mitades, ¿no? Ahora bien, ¿ya? Ese es el coeficiente alfa de Cronbach obtenido en Excel, ¿ya? Vamos a meternos a SPSS y a Jamovi, ¿no? Aquí en SPSS, si no me equivoco, tengo abierta la base de datos. ¿Ya? Voy a tener que borrar algunas cosas porque la copié así tal cual. Hice una estupidez, por cierto. Recuerden nunca abrir una base de Excel, nunca abrir una base de Excel en SPSS si tiene fórmulas y cuestiones así metidas de por medio, ¿no? Porque si no va a crear variables, va a quedar sujeto y va a dejar una escoba más o menos importante. Ya, voy a ignorar esas que están ahí. Entonces quiero sacar la fiabilidad de estos elementos que están acá. En analizar, escala y análisis de fiabilidad. Tomo los reactivos que son 8, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como los postres se me habían olvidado estos reactivos. Y fíjense, aquí me está diciendo alfa inmediatamente. Si yo acepto, me va a dar solamente el valor de alfa de Cronbach, que es 0,758, que es el mismo que nosotros teníamos aquí, ¿no? Entonces, fácil, ¿no? Sencillo. Pero acá en SPSS también existen otras opciones. Hay unas opciones que me interesaría mostrarles. Por ejemplo, aquí en estadísticos, yo puedo colocar estadísticos descriptivos para el elemento, para la escala, y para la escala si se elimina el elemento. Esto es súper interesante, ¿ya? Voy a continuar y voy a aceptar. Y me aparece nuevamente el alfa de Cronbach, pero aquí abajo me aparecen otros elementos, de los cuales este es muy interesante, ¿ya? Que me dice qué pasaría con el alfa de Cronbach, con la fiabilidad del test, si yo elimino cualquiera de estos reactivos, ¿ya? Y aquí yo puedo entrar a tomar algunas decisiones. Ojo, no apresuradas, siempre hay que pensarlo. Fíjense que al eliminar el último reactivo, la fiabilidad aumenta. O sea, yo podría eliminar ese reactivo y me quedo con una fiabilidad 0,8, que es mucho mejor que 0,75, ¿ya? Pero otros reactivos, si yo los elimino, la fiabilidad desciende mucho. Hay reactivos más importantes que otros en función de lo que yo obtengo acá,
¿ya? No obstante, advertencia, ¿ya? No eliminen reactivos sin antes haber hecho un análisis de validez también. ¿Ya? O sea, no lleguen y eliminen reactivos porque la validez de constructo o la validez, peor aún, la validez de contenido del test puede verse afectada. Si yo voy y elimino reactivos solamente por fiabilidad, me puedo encontrar con un test que queda sin una dimensión o queda con un reactivo en una sola dimensión. ¿Ya? Y eso puede generar problemas mayores cuando ya después quiero hacer el análisis de validez. Entonces, solamente después, con toda la información disponible, ahí recién tomo decisiones respecto de eliminar o no reactivos, ¿no? Por último, en el caso de Jamovi, Jamovi es encantador, programa este basado en R, voy a copiar y pegar la base de datos. Me da un poquito de flojera abrirla desde Jamovi, así que la voy a pegar desde acá. ¿Ya? Y pegué los datos. ¿Ya? Y voy a hacer en los análisis, aquí en Factor aparece Reliability Analysis. Y lo vamos a poner. ¿Ya? Lo maravilloso del cuento de Jamovi es que, voy a extender un poquito más para acá, yo selecciono los reactivos, los indico y me va a entregar inmediatamente al alfa de Cronbach en una tabla que está en formato APA, lo cual es maravilloso. ¿Ya? Puedo también pedirle qué pasa con la fiabilidad si es que el ítem es eliminado o con otros coeficientes de fiabilidad como el W de McDougall. ¿Ya? Puedo pedirlo también, ¿no? La gracia es que en comparación con el SPSS y con Excel, ¿no? La gracia de Jamovi es que yo voy sacando contenidos en la medida que los necesito, los copio y los pego. ¿Ya? Entonces no necesito estar sacando 20 archivos distintos sobre los análisis, ¿no? Que es el gran problema del SPSS, aparte de ser pagado. um, si se fijan, entonces no es una cosa que sea muy compleja de obtener. De hecho, es más fácil de obtener en Jamovi y en SPSS que en Excel. En Excel uno requiere hacer una gran cantidad de cosas, ¿no? ¿Ya? Pero si yo tengo la base de datos limpia y tengo Jamovi, pues Jamovi es la opción, ¿no? Bien, entonces, con esto termino el video y ahora me voy a dedicar a subirles una base de datos de ejercicios. Espero en un ratito más, ¿ya? Eso es todo, espero que les vaya muy bien y nos estamos viendo pronto, ¿ya? Chao.